Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Sigamos con esta serie de la Encarnación y hoy la tercera parte de 12 que llevamos sobre la Encarnación de Jesucristo. En la última parte vemos a Jesús como Rey. Hemos visto, en primer lugar, a Jesús como Rey. Ya habíamos visto los tres oficios de Jesús en el Antiguo Testamento, eran los ministerios de el sumo sacerdote, de profeta y de rey. Estamos viendo ahora a Jesús como Rey. Y como Rey dentro de esta serie hay una de tres que hemos visto. Y vimos a Jesús como Rey, vimos a Jesús y el reino de Dios, y ahora vemos a Jesús y el reino de Dios en todos los tiempos, desde el paraíso hasta el milenio y ya el reino eterno. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús fue visitado por unos magos de Oriente y le consultaron a Herodes: ¿dónde ha nacido el Rey de Israel? Para que vamos a adorarlo, el Rey de los judíos. El reino de los cielos, en términos generales, es la esfera en la que Dios gobierna. Es la esfera en la que Dios gobierna y es respetada. Es decir, Dios gobierna en todo, pero hay una voluntad en donde Dios está tolerando la influencia del reino de las tinieblas. Miremos una interesante enseñanza que nos trae el diccionario bíblico ilustrado Bill Squine de 1985, en la página 998. Nos habla de el reino de Dios en una serie de acontecimientos históricos en la humanidad. En primer lugar, en el paraíso. El reino de Dios en el paraíso. Segundo, el reino de Dios en la teocracia de Israel. Tercero, el reino de Dios anunciado por los profetas. Cuarto, el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. El reino de Dios implantado en el corazón de los creyentes y el reino eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que hay fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. El Creador, vimos también que Jesucristo, antes de la encarnación,
Él actuó como creador. El Padre dijo, el Hijo hizo, y el Espíritu Santo nos enseña lo que el Padre dijo y el Hijo hizo. Jesús es el creador. Todo lo que hay fue hecho por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por Jesús. Lo dice el Evangelio de San Juan 1, versículo 3. En su creación reinaba Dios, y Dios lo hacía a través de Adán y Eva. Dios le entregó la mayordomía, autoridad delegada. Dios no reconoce titularidad de la tierra a nadie. Cuando Satanás le dice a Jesús, todos estos reinos te daré porque a mí han sido entregados, a él nadie se los entregó. Él es un usurpador. Dice el Salmo 24, mía es la tierra y mía es la plenitud. En Deuteronomio, en Éxodo 19, 5 y 6 nos dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, porque mía es la tierra. Dios no le ha reconocido titularidad y dominio de la tierra a nadie. Una cosa es que se haya usurpado y Dios le haya permitido y tolerado esa intromisión, pero ya fue derrotado, humillado y destruido en la cruz del Calvario. Está suelto y reducido a la más mínima expresión, y nos ha dado la autoridad para que lo atemos y lo echemos fuera, y su influencia sea mínima, porque hay un gran número de seres humanos que le siguen. ¿Y quiénes le siguen? Pues todos los que le rechazan a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús lo dijo, el que no es conmigo está en contra mía. El propósito de Dios estaba que Adán y Eva señoreasen, reinasen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con la caída y el ingreso de Satanás, el ejercicio del dominio de Dios quedó alterado, aunque Dios no perdió el señorío, como se los he dicho, o el dominio o la autoridad sobre su creación. Él de manera tolerante ha permitido cierta área de dominación de Satanás y de sus agentes, los demonios, y de sus seguidores, como Caín y muchísimos, porque hemos visto que ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella, y angosta la puerta que lleva a la vida y pocos entran por ella. Entonces son más los seguidores que tiene el malo. Pero vamos, por eso con la predicación, la enseñanza y nuestro testimonio a conquistar almas, y el Espíritu Santo hará una gran influencia, y más ahora en estos últimos tiempos donde ya le queda poco tiempo al malo. Dios tenía un plan, y mediante la sangre del pacto eterno, como lo dice en Hebreos 13:20, mediante la sangre, el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hubo un pacto desde la eternidad cuando Dios estaba creando. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el libro de capítulo 6 de Isaías nos ilustra que él pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesús dice, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, pero son palabras atribuidas a Jesús en la eternidad, en Juan 12:41, 40 y 41, porque comenta que Isaías vio la gloria de Dios, y a él se refería, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre del pacto eterno derrotaría a Satanás y a sus agentes malignos y a todos sus seguidores, los seguidores del mal. Dios se propuso salvar a la humanidad perdida, se propuso a salvarla. ¿Y quiénes son los salvos? Todos los que adherimos a su plan mediante la fe en el Hijo, nacido de mujer, que Él le daría el golpe mortal a la serpiente. En Génesis 3:14 al 19 dice, el hijo de la mujer te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, en el talón. Su gracia se manifestaría en hombres como Enoc, como Noé, y fue confirmado mediante Abraham, de quien levantaría una nación grande y bendeciría todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue constituido como padre de esa gran nación llamada Israel, de donde nacería el Mesías, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo, con su señorío, se lo delegó en el paraíso a Adán y Eva, pero ellos perdieron
ese dominio, pero Dios no lo perdió. E inmediatamente Dios organizó para que su reino y su voluntad se hiciera, y les enseñó cómo se hacía la reconciliación con el derramamiento de sangre, que ya lo hemos visto, que la sangre hace perdón de los pecados, y hemos visto que la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue la aceptada. ¿Por qué? Porque Caín ofrendó el producto de su esfuerzo y de su trabajo, y Dios no está demandando tu esfuerzo y trabajo, sino tu obediencia y tu fe. Y Abel ofrendó para reconciliación la sangre como Dios lo había determinado. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento no hay perdón de pecados. En segundo lugar, vimos en el paraíso, ya vamos a ver en la teocracia de Israel. Después de la caída, el hombre fue desalojado del huerto del Edén. El hombre se multiplicó rápidamente y con él se multiplicó también la maldad. Vimos en Génesis 6 que la maldad se había llenado la tierra. Los planes de Dios nadie puede frustrarlos, y Dios, en desarrollo de su plan, llamó y levantó a un hombre llamado Abraham, a quien confirmó su proyecto. A él engendró y dio un hijo llamado Isaac, quien también a su vez dio un hijo llamado Jacob. A este le cambió el nombre por Israel, que hemos visto reiteradamente que significa príncipe de Dios. Ese pueblo de Israel no cumplió el encargo hecho por Dios, y Dios levantó a otro llamado Israel también, a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que no descansará hasta que establezca justicia sobre la tierra, nos dice el Isaías 42. Israel sería el encargado de dar a conocer a Jehová al mundo, pero no lo hizo. Vez tras vez sus reyes se fueron tras dioses falsos de manufactura humana. Dios los castigó, pero continuaba con su plan anunciado. Y no obstante la desobediencia y terquedad de su pueblo, Dios reinaba en Israel. Dice Jeremías 10:10: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios es el Rey, lo dice las Sagradas Escrituras, y siempre ha sido Rey y nunca dejará de ser Rey. Jesús dejó su gloria y vino como un humilde carpintero, pero siendo siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores, no fungió, no ofició allí, sino como un siervo sufriente, y vino a pagar tu deuda y la mía, mi amado que me escuchas. Un pueblo de sacerdotes y de gente santa, le dijo Dios a Moisés: dile a mi pueblo, si oyen mis mandamientos y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Israel sería su pueblo y Jehová su Dios. Fracasaron, pero no obstante Dios perseveraba en que el pueblo se rindiera ante él, y les dice en Isaías 44:21: yo te hice, yo te crié, yo te formé, yo te perdono todos los pecados, no me olvides. Dios suplicando, rogándole al hombre: no me olviden, aquí estoy. Cuando dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios solamente fuerte y duro y castigador, gran error. Vemos a Dios rogándole al hombre en la antigüedad, desde que lo creó: no me olvides. Y lo busca y lo busca. Crié hijos y los engrandecí y se olvidaron de mí, dice Isaías 1:2. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios, dice Isaías 44:6. A pesar de esto, el pueblo rechazó y pidió gobierno humano, como todos los pueblos. Siguieron reinando los reyes en todas las naciones, pero Dios gobernaba a través de unos siervos. Y después de Moisés siguió Josué, y después de Josué siguieron el gobierno de los jueces. Dios levantaba a unos hombres y los ungía y los equipaba para darle paz y liberación a su pueblo. Pero cualquier día
el pueblo se levanta, dice: no queremos más que nos gobierne ningún juez, queremos un rey como los otros pueblos. Y lo dice así en Primera de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Terrible elección del pueblo de Israel, lo encuentras en Primera de Samuel capítulo 8, del 4 al 7. Desecharon el gobierno de Dios y quisieron su gobierno propio. No obstante, Dios le levanta rey, pero Dios seguía reinando a través de esos reyes. Y el primer rey que les escogió, un rey como el pueblo lo quería, fortachón, grande, bonito, alto, fornido, pero desviado de la voluntad de Dios, desviado completamente de la voluntad de Dios. Y después Dios levanta un rey, un hombre conforme a su corazón. En tercer lugar, vemos el reino de Dios anunciado por los profetas. Israel era gobernado teocráticamente, pero en su terrible necedad escogieron lo que vieron en los demás pueblos: un rey y un gobierno humano. No obstante ver la mano protectora, proveedora y sanadora de Dios, imitaron al hombre y no querían seguir a Dios. Dado que no pudieron vivir a la imagen de el Dios Santo, se hicieron dioses a imagen del hombre, pecador, idólatra y corrupto, como lo dice en Romanos, en semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Como ellos no aprobaron a Dios, entonces quisieron adorar el Dios que se fabricaban, que no les hacía requerimientos de ninguna naturaleza, un Dios de toda su comodidad. Dios insistía en la salvación del hombre pecador porque quería una descendencia para él. Nos dice Malaquías 2:15, ¿y por qué uno? Porque Dios quería una descendencia para él. Dios ha querido recrearse, el Dios eterno, con la criatura, y esa criatura que hizo hermosa a imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Dios se rompió, se quebró, se resquebrajó, se disminuyó, y por eso después envió a su Hijo para que fuese recuperada, y nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno en la imagen del que nos creó, porque el hombre siempre ha querido establecer gobernantes impíos, porque el hombre ha querido dominar la tierra. Un pueblo de gobernantes malos que se entregaban a las pasiones desordenadas y a desvaríos completamente. En esa depravación era el hombre revolcado en su maldad, y en esa maldad llamaba el castigo de Dios a gritos, pero con el castigo también aparecía el resonante anuncio de la promesa salvadora de la mano de Dios. Y dice Dios: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios lo dice en Amós 3:2. Por eso, cuando pecamos, Dios nos castiga. Cuando pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios. Pecamos y entramos en la disciplina de Dios. Hacemos la voluntad de Dios y Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios anunciaba castigo, pero también salvación. Dios prometió limpiar a su pueblo de todas sus maldades y hacerlo digno del llamamiento celestial para que recibieran la salvación y vivieran de acuerdo al llamamiento de Dios. Y esa promesa la da hermosa y multicitada: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuérdalo y apréndetelo. Isaías 9:6. Decid los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá
y os salvará. Estás en tribulación, estás en angustia, estás desorientado, no sabes por dónde vas, no sabes cuál es el propósito de tu existencia sobre esta tierra. Entiéndelo, que Dios tiene propósito para tu vida. Dios te llamó para que le glorifiques, para que le honres y para que seas un digno embajador de Él aquí en la tierra y muestres su gloria, porque la gloria de Dios te glorificará. Obedécele y te sacará de todas esas dificultades por las que estás atravesando, mi amado que me escuchas. Dios mismo vendrá y os salvará en esta dificultad que atraviesa el planeta, donde los malos se han querido apoderar de la tierra. Dios está al cuidado, que si vacuna, que no vacuna, que si esto, que si aquello. Dios tiene el control y no permitirá más engaños. Dios mismo vendrá y os salvará. Ya envió a su Hijo unigénito para que muriera en tu lugar. Dios prometió enviar a ese Hijo unigénito a establecer su reinado universal y eterno. Y esto se cumple solamente con nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino la primera vez e inauguró su reino. Y viene la segunda vez a establecerlo ya de manera perfecta, de manera máxima y sin permitir el pecado ni la maldad. En cuarto lugar, el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. Jesús es el Rey y es el mismo reino rechazado desde el principio. Cuando José y María se desplazaron a Belén para el censo, no hallaron lugar de reposo, no encontraron hospedaje, ni donde posar para dar a luz al Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, al que querían visitar unos paganos de Persia, de Medopersia, los magos. Pero ellos fueron más interesados porque los mismos sacerdotes le dieron el informe a Herodes: sí, él nacerá en Belén, porque está escrito: de ti, pequeña Belén Efrata, me saldrá el Salvador. De Belén lo sabían, pero no se inmutaron cuando se informaron que venían unos magos a adorar al Rey. Los sacerdotes, los religiosos, son indiferentes ante la realidad de nuestro Dios y andan en el cumplimiento de unas normas ceremoniales y litúrgicas, pero completamente distanciados de una voluntad firme y férrea que debe ser inamovible por el Espíritu Santo, que nos hace santos, que nos hace dignos, que nos hace olvidar el pecado y vencerlo. Sin el Espíritu Santo no lo podremos lograr. Necesitamos el Espíritu de gracia. Y luego de su nacimiento, después de la partida de los Reyes Magos, el Padre Dios dio instrucciones a José que huyera a Egipto, porque Herodes, el rey de Israel, quería matarlo, y le dijo que permaneciera allí hasta nueva orden. Dios le daría la orden cuando tendría que salir. Más tarde el pueblo se indignó y lo rechazó. Posteriormente, cuando ya Jesús empezó sus oficios públicos, su predicación, y a decirle: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y les dijo: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios es porque el reino de Dios está entre vosotros. Y el reino era el mismo Jesús, estableciéndolo, inaugurándolo, pero reino que fue rechazado. Los principales sacerdotes y los escribas veían las maravillas y a todos los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y se indignaron los sacerdotes, como fueron indiferentes ante la visita de los magos. Ante su nacimiento fueron indiferentes, por eso se presentó ante unos humildes pastores despreciados de la sociedad. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Juan 19:15. Allí lo rechazaron y ellos hablaban que el Dios, el Rey de Israel, era Jehová. Y lo anunció Jeremías, que vendría el tiempo donde un descendiente de David reinaría y se le llamaría Jehová nuestra justicia. Jeremías 23,
5 y 6, como lo hemos visto. Ahora, en quinto lugar, veamos el reino de Dios implantado en los corazones de los creyentes. Los hijos del reino están constituidos por todos aquellos donde se ha depositado la buena semilla de la palabra de Dios. El reino de Dios ha sido implantado en cada creyente, de manera, mi amado, que me escuchas y has creído y tienes el Espíritu Santo, que se te note que eres un seguidor de Jesucristo, que eres un embajador de nuestro Dios, que sirves al Rey, porque somos embajadores de Cristo. Os rogamos reconciliados con Dios, dice 2 de Corintios 5, 19 y 20. Los hijos del reino somos los constituidos, porque se ha depositado la palabra de Dios en nuestro corazón y el Espíritu Santo ha puesto su sello en nosotros. Habiendo oído el Evangelio de la salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras, es decir, la cláusula de garantía por la que Dios te dice que te da salvación y no te la quitará nunca. Nos dice Efesios 1, 13 y 14. Nos dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 26. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Lo vimos en la charla pasada, que el hombre, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Y Jesús les respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, dice Juan 14, 23. El reino de Dios es implantado en el corazón de los creyentes. En sexto lugar, el reino glorioso establecido sobre la tierra por 1000 años. En la segunda venida de Cristo, el reino glorioso de Jesucristo establece su reino por 1000 años y luego se sujeta, siempre ha estado sujeto al Padre, pero entrega el reino al Padre y el Padre le dirá: el reino es eterno y por los siglos de los siglos será el Rey de nuestro Dios. Jesús volverá por segunda vez. La primera vez que vino lo hizo como un siervo humilde, nacido de una familia sencilla, de escasos recursos económicos. Nació en un pesebre, acompañado de animales, hijo de un humilde carpintero, y como siervo sufriente para pagar la deuda del pecador. Él fue a la cruz porque te amó y porque me amó y porque nos ama y porque quiere que estemos con él por toda la eternidad. Porque Dios quería una descendencia para él, como lo vimos en Malaquías 2:15. Jesús volverá y establecerá su reino de 1000 años. Cuando Jesús regrese, ya no será ignorado, pues todo ojo le verá, y establecerá su reino y lo regirá con vara de hierro, y el pecado no será tolerado. Los que le arrastraron a la cruz, Poncio Pilatos, Herodes, los escribas y fariseos, los romanos que le crucificaron, y todos, Hitler y todos los anticristos de todos los tiempos, serán arrastrados a él. A él lo arrastraron a una cruz, y en esa cruz pagó la deuda de los pecadores, y aún allí clamó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchos hemos aceptado esa oración de nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido salvación. En Juan 17 le dice Jesús al Padre: Padre, oro no solo por estos, es decir, por sus discípulos, por los que le acompañaban, sino por todos los que llegarán a creer, de manera que Jesús oró por ti y por mí. Y nos dice que el pecado no será tolerado cuando Jesucristo vuelva y establezca su reino. Regirá con vara de hierro las naciones, nos dice Apocalipsis 12. Después, en Zacarías 14 nos dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Nos dice, empezando Zacarías 14, que Dios juntará todas las naciones para combatir contra Israel, pero cuando estén juntas y listas para atacarlas, saldrá Jehová y peleará con esas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá
por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Quién pondrá sus pies sobre el monte de los olivos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se le llama en esta escritura? Jehová será uno y uno su nombre. Y nos dice en Apocalipsis: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Y nos dice que la mujer dio a luz a un hijo. La visión en Apocalipsis 2, la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. No es la Virgen María, es el pueblo de Israel. La corona con 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Recuerda también lo que dice Oseas: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, en su angustia me buscarán. Y ellos, los judíos, dicen, los israelitas dicen: venid, volvamos a Jehová, porque hirió y nos vendará, hirió y nos sanará. Nos dará vida después de 2 días. 2 días han pasado, 2000 años han pasado desde que nuestro Señor Jesucristo vino, pero le han rechazado. Y dice: después de 2 días nos dará vida. Un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Después de 2 días Dios le da vida a Israel, descienden las nubes, y dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 y Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién? A Jehová fue al que traspasaron. Lee todo el capítulo 12 de Zacarías, y habla Jehová y cuenta, y está hablando extensamente Jehová. Y en el versículo 10 dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién fue el que traspasaron? A Jesucristo, y es llamado Jehová. Y en séptimo lugar, y por último, ya para terminar, el reino eterno. Terminados los 1000 años, habrá otra rebelión de Satanás, porque empezando los 1000 años, Satanás es encerrado, y son encerrados todos los demonios. Isaías capítulo 23. Terminados los 1000 años, habrá otra rebelión, porque Satanás, que al inicio del milenio había sido encerrado, será liberado de su prisión, y en un momento engañará a las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Reunirá a los habitantes de la tierra, a los que han sido hostiles a Cristo, y los llevará a rodear a lo largo y ancho a toda la tierra. El campamento de los santos será rodeado, y la ciudad amada. Inmediatamente descenderá fuego del cielo y los consumirá, y el diablo será encerrado en el lago que arde con fuego y azufre. En el lago que arde con fuego y azufre será lanzado, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, nos dice Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y pasará luego el Señor al tribunal del gran trono blanco. Empezando el milenio será el tribunal de Cristo, donde compareceremos todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Seremos juzgados, no seremos juzgados para salvación, porque ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Ya tenemos la salvación y nadie nos la quita. Tribunal de Cristo después del rapto, y para empezar el milenio. Y terminado el milenio, el tribunal del gran trono blanco, y allí serán juzgados todos los perdidos. Todos los perdidos serán juzgados allí. Los que rechazaron a Cristo serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, donde para ese momento ya estarán allí Satanás, la bestia, el falso profeta. También irán allí la muerte, el Hades, el infierno, y todos los que rechazaron a Cristo,
y todos sus demonios. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y luego Dios hará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Cielo nuevo y tierra nueva, nos dice Apocalipsis 21 y 2 de Pedro 3:13. La soberanía de Dios, sobre la soberanía de Dios. Dios no ha cedido su soberanía. Dios es el grande, el sublime, el grande, el todopoderoso, el máximo, el invencible Dios. Pero sobre esa soberanía de Dios, Dios ha tolerado la maldad y está tolerando y es paciente. Dios no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:9. Dios no retarda su venida, es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Amado que me escuchas, Dios ha reinado en el paraíso, reinó en la teocracia de Israel, ha reinado por todos los tiempos, ha tenido, el reino fue ofrecido y fue rechazado. Los profetas anunciaron, reinó y reinará por siempre. Fue rechazado cuando vino, ha implantado el reino en el corazón de los creyentes y Dios quiere implantar su reino en tu corazón, amado que me escuchan. Dice Charles Spurgeon, gran predicador del siglo XIX, en una ocasión escribió de manera consoladora lo siguiente: estoy seguro de que para un cristiano no hay doctrina más encantadora que la absoluta soberanía de Cristo. Me alegra que no haya cosa tal como el azar. No hay azar, no hay el alias o el azar o la suerte. No hay nada que quede para sí mismo, sino que Cristo es el que influye en todo lugar. Dice Charles Spurgeon: si yo creyera que hubiera un demonio en el infierno en que Cristo no gobernara, debería darme miedo que ese demonio me destruyera. Si creyere que sobre la tierra hubiera una circunstancia que Cristo no gobernara, temería que esa circunstancia me gobernara. No solo eso, si hubiera un ángel en el cielo que no fuera uno de los sujetos a Jehová, incluso ante eso temblaría yo. Puesto que Cristo es Rey de Reyes y puesto que soy su hermano pobre, uno a quien Él ama, le entrego toda mi ansiedad, porque Él me cuida. Inclinada su cabeza, inclinada sobre su pecho mi alma, debe tener absoluto reposo, confianza y seguridad. Mi cabeza puede inclinarse tranquilamente ante Jesús, porque Él controla la historia desde la eternidad y hasta la eternidad, como lo hemos visto. Nada escapa a la soberanía de nuestro Dios, nada escapa a su autoridad y a su voluntad. Ahora está siendo tolerada la maldad, pero viene el tiempo, como lo dijo Pablo a los griegos, viene el tiempo donde Dios ha fijado un día en que juzgará los pecados del hombre por el varón al que constituyó. Mi amado que me escuchas, el reino de Dios está hoy en la tierra y está en mi corazón y puede estar también en el tuyo. Acepta a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios y como tu Salvador. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores, y no hay nada fuera de Él. Todo está bajo el control de nuestro Rey. La maldad está progresando, pero Jesucristo ya la venció y destruyó al malo, lo anuló y lo redujo a la más mínima expresión. ¿Quieres estar con el ganador, con el Salvador del mundo? Porque si no, irás a perdición. Jesucristo te da esta oferta y su mano está extendida. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a establecer tu reino en mi corazón.
Dios de la gloria. Y que, Señor, me hagas un vaso útil en tus manos, que me ayudes a odiar el pecado. Ya tú lo venciste, que sea vencido en mi vida, mi buen Dios. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Mía es tu vida, Señor, por toda la eternidad, amado Salvador. Dame tu Santo Espíritu y enséñame a vivir en santidad. Quiero ser un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque eres Rey. Gracias, Señor, porque el reino eres tú. Y nosotros estamos en ese reino, los que hemos creído. Has venido a inaugurar tu reino en tu primera venida y estás por venir ya muy próximamente a establecer tu reino perfecto. Amado Salvador, gracias por hacernos participantes, amado Rey, de ese reino y de ti mismo. Tu palabra dice que el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con Él. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Señor, poderoso Dios, cada día sean más los conquistados para tu reino y cada día sea más ineficaz el reino de las tinieblas que ha crecido. Pero Dios de la gloria, tu reino es grande, es soberano, majestuoso y sublime. Gracias por hacernos participantes, amado Rey, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Señor, gracias. Oro por cada familia de los siervos de Jesucristo, por tu iglesia en toda la tierra. Clamo, Dios de la gloria, por nuestros gobernantes, nuestros presidentes, por nuestra América. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Amado Rey, Señor y Salvador, oro por los que están en eminencia. Oro también por los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, los que están secuestrados también, Señor. Tengan consuelo de que tú vives y reinas y eres nuestro libertador. Oro, Dios de la gloria, por los que tienen un credo distinto y de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.